A Lucía la golpearon sin rabia, como quien aplasta algo por costumbre, como si su existencia misma estorbara en aquella plaza donde los trajes limpios decidían quién merecía mirar al frente. No había robado, ni insultado, ni escupido al suelo como hacían otros. Solo había intentado vender unas cuantas flores secas, recogidas con cuidado del monte, con la esperanza de comprar un poco de harina para su abuela enferma. La empujaron contra el muro como si fuera nada, y cada golpe era un recordatorio de lo que ella ya sabía. Ser pobre no era solo carecer de cosas, era ser invisible hasta que uno incomodaba, y entonces se volvía blanco de castigo. Nadie intervino, nadie dijo su nombre, y ella no gritó. Porque en su mundo, el silencio era el último escudo. La gente pasó, la evitó, miró al cielo o a sus zapatos, menos uno. Un niño que no tenía más que unos pantalones rotos, los pies sucios y los ojos grandes como preguntas sin respuesta. El niño no habló, solo se acercó cuando los hombres se alejaron, y con manos flacas, sacó un pan duro de una bolsa rota, y lo partió por la mitad, extendiéndole un trozo sin titubear. Lucía lo miró como si fuera un espejismo, incapaz de entender por qué alguien con menos que ella le daba algo tan sagrado. Sus labios sangraban, pero aún pudo susurrar un «gracias», tan bajito que parecía un pensamiento. Y el niño, en vez de responder, le sonrió con una ternura que dolía más que cualquier golpe. Se sentaron juntos junto al muro, compartiendo el pan sin hablar, mientras la vida pasaba sin detenerse, pero algo en ese momento se rompió. No el silencio, sino el aislamiento. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto a Lucía sin desprecio, sin miedo, sin lástima. Cuando terminó el pan, ella le preguntó su nombre, y el niño solo dijo, «Mateo», como si eso bastara para explicar por qué su gesto valía más que todos los sermones del domingo. Esa noche, Lucía no regresó a su choza con pan, pero llevó consigo algo más poderoso, una historia, una mirada, una promesa muda de que el mundo todavía podía contener humanidad incluso en los rincones más ásperos. No sabía dónde encontraría al niño otra vez, pero algo dentro de ella, una chispa enterrada por años, empezaba a arder otra vez. Lucía pasó la noche en vela, no por dolor físico, sino porque por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente sola, y eso la desvelaba más que el frío. En su choza de barro y madera húmeda, donde los sonidos del campo se colaban entre las grietas, pensaba en el niño de los pies descalzos y los ojos sabios, Mateo, y en cómo su gesto simple había desmontado todo el resentimiento que ella acumulaba contra el mundo. Su abuela, que ya no hablaba casi nada, le acarició el rostro con una mano temblorosa, y aunque no podía preguntar, Lucía le dijo, «Hoy alguien me vio». Al día siguiente salió temprano, esta vez con flores frescas y una cesta reforzada con hilo, no porque creyera que vendería más, sino porque quería caminar otra vez por donde lo vio, como quien sigue un hilo invisible. El pueblo aún la miraba con desprecio, aún susurraban detrás de ella, pero Lucía ya no se encogía. Se sentó en la misma esquina del día anterior, las flores ordenadas con cuidado, y esperó. No a los clientes, sino a él. Pasaron las horas y nadie compró, pero cuando el sol bajaba, Mateo apareció como un suspiro entre los postes del mercado, llevando un saco a la espalda más grande que él. Lucía se levantó y lo llamó por su nombre, y él se acercó sin sorpresa, como si hubiera sabido que ella estaría ahí. Esta vez no traía pan, sino una sonrisa ladeada y una pregunta. ¿Tienes sed? Ella asintió, y él la llevó a una fuente cercana, donde los perros callejeros bebían, y los niños pobres jugaban lejos de la vista de los dueños de las tiendas. Se sentaron en el borde, compartiendo silencios más sinceros que cualquier conversación, y Mateo le dijo, como quien lanza una piedra al río. Mi mamá también vendía flores, pero la enterraron sin nombre. Lucía tragó saliva, porque entendió que ese niño no solo le había dado pan, le había dado su historia, partida por la mitad como aquel mendrugo,
con la esperanza de que alguien lo escuche. Ella le respondió lo único que podía: la tuya sigue viva en ti. Y al decirlo, supo que también hablaba de sí misma. Al final del día, cuando él desapareció entre las calles rotas, Lucía no lloró. Solo recogió sus flores marchitas con la sensación de que ya no vendía objetos, sino restos de dignidad. Ese día no ganó monedas, pero caminó de vuelta como alguien que, sin saber cómo, había comenzado a ser parte de algo otra vez. Al tercer día, Lucía no llevó flores, ni cesta, ni intención de vender. Se levantó con una certeza inexplicable. Ese día debía buscar a Mateo, no esperarlo, y no por necesidad, sino por algo más difícil de nombrar. Compromiso, quizás, o el reflejo que una encuentra en los ojos de alguien que conoce la misma clase de hambre. Recorrió las calles laterales. Preguntó discretamente en los portones donde dormían niños sin padre y madres sin techo. Y tras horas de silencio y miradas esquivas, una mujer de trenzas grises le dijo que lo había visto corriendo hacia los barrancos, donde los mendigos compartían latas quemadas, y el hambre tenía nombre y edad. Lucía siguió el rastro como si fuera suyo, cruzando zonas del pueblo que antes evitaba, hasta que lo vio. Estaba sentado sobre una roca, con la camisa rota, la piel marcada por el sol y el saco vacío. Y junto a él, una mujer acostada sobre mantas improvisadas, los ojos cerrados, el cuerpo frágil como espiga sin raíz. Mateo la miraba como se mira a una herida, con miedo de tocar y desesperación por curar. Al verla llegar, no se levantó, solo dijo: «Es mi tía, me cuida desde que mamá no está». Pero hoy no se levantó. Lucía se arrodilló sin pensar, tocó la frente de la mujer y sintió el ardor de la fiebre, el sudor pegajoso que huele a despedida. Y comprendió que la urgencia no era suya, sino de él. Sin pedir permiso, corrió al mercado, ofreció sus últimas monedas por un trozo de pan tierno y un frasco de miel, y cuando el panadero dudó, le dijo con voz firme: «No es para mí. Es para quien todavía cree que compartir salva vidas». El panadero, tal vez por vergüenza, tal vez por humanidad, se lo dio sin contar monedas. Lucía volvió al barranco y encontró a Mateo sentado donde lo dejó, los ojos rojos, las manos quietas. Le ofreció el pan, pero no a él, sino a la tía, que abría los ojos con esfuerzo. La mujer no pudo hablar, pero sus labios buscaron el bocado como quien despierta de un naufragio. Y Mateo, al verla tragar, sonrió con una mezcla de alivio y miedo. Esa noche, los tres compartieron la misma sombra, el mismo trozo de pan, el mismo silencio sagrado de quienes no se deben nada, pero eligen quedarse. Y al cerrar los ojos junto a ellos, sobre una manta ajena, Lucía sintió por primera vez en años que alguien la necesitaba, y que eso la salvaba. Esa madrugada, Lucía despertó con el cuerpo entumecido por el suelo duro y la espalda húmeda por el rocío, pero con el corazón latiendo distinto, como si la sangre tuviera un nuevo rumbo. Mateo dormía hecho un ovillo junto a su tía, que respiraba despacio, con el rostro menos tenso, como si el pan y la miel hubieran sido más que alimento. Una tregua con la muerte. Lucía no se movió de inmediato. Solo observó, entendiendo por primera vez lo que era formar parte de algo sin tener que pedir permiso, sin explicar su existencia. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo, buscó agua en una vasija vieja, mojó un trozo de tela y limpió el rostro de la mujer con la delicadeza de quien ya había cuidado antes, y se prometió no volver a hacerlo. Pero lo hace igual porque hay dolores que solo entienden las manos de quien ha sufrido. La tía de Mateo abrió los ojos y la miró sin miedo ni sorpresa, solo con la gratitud muda de quienes ya no esperan bondad, y eso bastó. Al poco rato Mateo despertó también, y al verla sentada allí, le dijo con una voz ronca: «Te quedaste», como si eso fuera lo más grande que alguien podía hacer, y lo era. Pasaron el día recolectando leña seca, lavando trapos, improvisando un caldo con lo poco que quedaba en el saco. Y Lucía, que antes se había acostumbrado a contar los días por lo que no tenía,
Comenzó a medir el tiempo en sonrisas breves, en gestos de alivio, en momentos donde nadie necesitaba hablar para entenderse. No eran familia, no eran amigos, no eran nada reconocible para el mundo, pero compartían una historia sin palabras, la de los que no caben en ninguna parte, pero encuentran cobijo entre ellos. Al caer la tarde, Mateo dibujó con un palito en la tierra un sol torcido y 3 figuras, una mujer alta, una figura encorvada y un niño con una bola en la mano. Al terminar, miró a Lucía y le preguntó, ¿nos vamos a quedar aquí siempre? Ella no respondió de inmediato porque no tenía respuestas, solo intuiciones. Pero luego le acarició el cabello y dijo, nos quedaremos hasta que tú puedas decidir a dónde quieres ir. Y él, con esa lógica de niño curtido por el abandono, respondió, entonces quiero quedarme aquí mientras tú estés. Esa noche, sin lumbre ni promesas, Lucía comprendió que había dejado de buscar dónde pertenecer, porque ya lo había construido. El 5.º día, amaneció con un viento seco que levantaba polvo entre los barrancos y traía consigo la crudeza de la realidad. El pan se había acabado, la miel también, y la tía de Mateo apenas podía levantarse para orinar entre 2 piedras. Lucía, que no sabía pedir ayuda sin tragarse la dignidad, miró a Mateo dormido con el rostro sereno y supo que tenía que moverse, no por ella, sino por ese niño que le había enseñado sin saberlo, que la compasión también puede alimentar. Caminó hacia el pueblo con los pies duros y la cabeza alta, sabiendo que cada mirada sería un juicio, que cada esquina le recordaría que seguía siendo pobre, invisible o indeseada, pero también con la certeza de que ya no caminaba por sí sola. Tocó 3 puertas y nadie respondió. Entró a 2 negocios y le negaron todo con sonrisas vacías, hasta que llegó a la panadería del hombre que le había dado el pan sin contar monedas. Él la miró con desconfianza al principio, luego con algo parecido al respeto, y cuando ella dijo, «Es para un niño que aún cree en la bondad», él suspiró, sacó 2 barras de pan y una bolsa de harina, y se las dio sin decir palabra. Lucía casi no pudo agradecer de la emoción, y volvió al barranco a paso rápido, con el corazón acelerado como si llevara oro. Al llegar, encontró a Mateo solo, de pie frente a su tía, que dormía en una posición extraña, demasiado quieta, demasiado serena. Él no lloraba, solo la miraba, como quien ha visto esto antes, como quien entiende que algunos se van sin decir adiós porque nunca creyeron que podían quedarse. Lucía dejó el pan en el suelo, se arrodilló, tocó el cuello de la mujer y sintió la rigidez sin dolor de quien ha cruzado al otro lado. Mateo no preguntó nada, solo dijo, «Se fue tranquila, me agarró la mano antes». Lucía, con los ojos húmedos, le respondió, «Entonces sabía que estabas con ella». Hicieron un entierro simple al caer la tarde, cavando con latas y palos, cubriendo el cuerpo con una manta vieja y flores secas que Lucía aún conservaba. Cuando terminaron, se sentaron uno junto al otro, comieron pan en silencio y compartieron una tristeza sin drama, sin palabras grandes. Mateo miró el cielo y dijo, «Ahora solo quedamos tú y yo». Y Lucía, con la voz baja pero firme, respondió, «Y eso basta, porque a veces, cuando el pan se acaba, lo que queda es lo que más alimenta, el vínculo». La mañana siguiente no trajo lágrimas ni rezos, solo rutina. Lucía y Mateo se levantaron, barrieron hojas secas, calentaron agua y compartieron el último trozo de pan sin decir que era el último, como si al no nombrarlo, pudieran prolongarlo un día más. La ausencia de la tía flotaba como sombra suave entre los dos, presente en el hueco que dejó su manta y en el silencio más largo antes de dormir. Pero no hablaban de ella, como si honrarla fuera seguir viviendo sin dejar que la pena los arrastrara. Lucía pensaba en lo mucho que había cambiado en tan pocos días, de vender flores como excusa para respirar. Ahora se encontraba buscando leña, moliendo raíces, recogiendo piedras lisas para que Mateo jugara. Ya no tenía miedo de ensuciarse las manos, porque ahora tenían propósito. Ese día decidió hacer algo más. Fue al molino del pueblo,
no a pedir, sino a ofrecer. Habló con el molinero, le propuso limpiar el patio, cargar sacos, lo que hiciera falta a cambio de un puñado de trigo. Y el hombre, sorprendido por la firmeza de su voz, aceptó sin regatear. Trabajó bajo el sol hasta que los brazos le ardieron, pero cuando volvió con la bolsa de grano, su paso era ligero. En el barranco, Mateo la esperaba con una sonrisa ladeada y un dibujo nuevo en la tierra. Una casa con chimenea y una figura femenina con pan en las manos. Lucía se agachó junto a él y le mostró el grano, y él aplaudió como si fueran monedas de oro. Juntos prepararon una masa torpe con agua y piedras calientes, sin levadura ni sal. Pero cuando el primer trozo estuvo cocido, Mateo lo mordió con los ojos cerrados y dijo: «Este es el mejor pan del mundo». Y Lucía supo que no mentía. Al anochecer, mientras el fuego chispeaba bajo las estrellas, Lucía miró al niño dormido y entendió algo que nunca se había atrevido a pensar. Que quizás estaba construyendo un hogar, uno sin paredes ni documentos, pero real. Un lugar donde el pan no se pide, se comparte, donde el nombre de uno no es una carga, sino una raíz. Y al mirar las brasas encendidas, recordó su infancia, su madre cantando mientras amasaba, y se prometió que, si Mateo alguna vez tenía hijos, ellos también sabrían que el pan más valioso no es el que se compra, es el que alguien parte contigo sin pedir nada a cambio. Volver al pueblo no fue fácil, pero Lucía sabía que si quería sostener ese pequeño mundo que construía con Mateo, tenía que cruzar otra vez esas calles donde antes fue ignorada, golpeada y reducida a silencio. Esta vez no llevaba flores ni manos vacías, sino un propósito: intercambiar lo poco que habían amasado con esfuerzo por sal, semillas y yesca. Mateo la acompañó, descalzo, con el saco al hombro, sin miedo y sin vergüenza, como si su corta edad ya le hubiera enseñado que el valor no viene de la ropa ni del apellido. Al entrar en el mercado, la gente los miró de reojo, no con la agresividad de antes, sino con esa mezcla incómoda de curiosidad y culpa que tienen los que fueron testigos de una injusticia y ahora no saben cómo comportarse. Una mujer mayor le ofreció una manzana sin hablar, y Lucía, sin bajarse la mirada, respondió: «Gracias, pero venimos a comprar, no a recibir caridad». El tono no fue duro, sino firme, como quien reclama su espacio sin pedir permiso. El panadero, al verlos, le sonrió de lejos y deslizó discretamente una bolsa con pan viejo sobre la mesa, junto con un pequeño paquete de levadura seca. Lucía pagó con lo poco que tenía, y antes de irse, dijo: «Gracias por mirar cuando otros no lo hicieron». El panadero no respondió, pero su mirada fue más honesta que muchas palabras. Mientras regresaban al barranco, Mateo le preguntó por qué la gente era buena solo después de haber sido mala primero, y Lucía, después de pensar un momento, respondió: «Porque algunos no saben lo que hacen, hasta que ven a alguien que no se rompe». El niño asintió como si entendiera más de lo que decía su edad, y al llegar de vuelta, comenzaron a preparar pan juntos con harina, levadura y esperanza. Mientras la masa reposaba al sol, Mateo se puso a escribir letras en la tierra y le dijo: «Quiero aprender a leer para escribir tu nombre y el mío juntos». Lucía sintió un nudo en la garganta, no por la ternura del gesto, sino porque por primera vez su nombre no era una carga, sino algo digno de ser escrito. Esa noche, mientras horneaban bajo las estrellas, el olor del pan nuevo les dio algo más que alimento. Les dio historia, continuidad, la sensación de que no solo estaban sobreviviendo, estaban dejando una huella, y aunque el pueblo aún los mirara de reojo, ya no podían hacerlos desaparecer. Las semanas pasaron con el ritmo suave de quienes ya no corren tras el tiempo, sino lo moldean como masa tibia entre las manos. Y el pan se volvió ritual, no solo alimento. Lucía y Mateo amasaban al amanecer, cocían al mediodía, y al caer la tarde, bajaban al camino de tierra donde pasaban jornaleros, niños con hambre y mujeres con ojos cansados.
No vendían, ofrecían, y quien quería dejar algo a cambio lo hacía en silencio, desde una moneda hasta una piedra lisa o una flor marchita. Lucía no lo llamaba negocio, ni caridad, sino intercambio justo entre los que aún saben mirar al otro a los ojos. Un día, un hombre de sombrero fino y botas nuevas se detuvo frente a ellos, los observó con una sonrisa ambigua y preguntó: ¿Quién les enseñó a repartir sin permiso? Y cuando Lucía respondió que nadie necesitaba permiso para compartir lo que ha costado sudor, él se rió y dijo: Tal vez no, pero los poderosos no gustan de que el pueblo se alimente sin pedirles. Esa frase quedó flotando, pero Lucía no se acobardó, solo lo miró fijo y replicó: Entonces que se acostumbren, porque este pan no se detiene. Al día siguiente, el molino cerró sus puertas a los que no tenían documentos o propiedades. Y Lucía supo que era una advertencia, pero no se detuvo. Comenzó a moler trigo con piedra, a secar raíz, a experimentar con maíz viejo, y cada pan imperfecto era una declaración de guerra suave contra quienes creían que el hambre debía ser obediente. Mateo aprendía rápido, ya no solo escribía en la tierra, sino en trozos de papel que Lucía encontraba por la mañana con frases como: «El pan no tiene dueño» o «La tía Lucía sabe mirar sin miedo». A veces lloraba en secreto por su madre o su tía, pero cada vez menos, y Lucía entendía que el dolor se volvía parte del pan. Estaba ahí, en cada grieta, pero no lo arruinaba, lo volvía más profundo, más real. Una tarde un grupo de niños bajó del cerro a buscar pan, y cuando vieron que se había terminado, Mateo les dijo: «Vuelvan mañana. El pan que se espera sabe mejor». Y ellos se fueron corriendo como si les hubieran prometido un tesoro. Lucía, al escucharlo, sonrió con una mezcla de orgullo y ternura, porque entendió que él ya no solo comía pan, lo comprendía. El pan que se espera no llena el estómago apenas, llena el alma. Y en esa pequeña esquina del mundo, eso era suficiente para empezar una revolución. Aquella tarde, mientras el horno improvisado echaba humo dulce y Mateo ordenaba los trozos de pan sobre un mantel viejo, Lucía lo observó en silencio, maravillada de cómo ese niño, que había llegado a ella con nada más que los pies sucios y un pedazo de pan partido, ahora era el corazón de algo que no sabía cómo nombrar: una causa, un refugio, una forma distinta de existir. Los vecinos del cerro comenzaron a llamar al lugar la esquina del pan bueno. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que allí no solo se repartía comida, sino dignidad. Mateo era el primero en extender la mano, en invitar a los más pequeños a sentarse, en guardar el último pan por si llegaba alguien tarde. Y Lucía, que antes creía que había venido a protegerlo, comprendía cada vez más que era él quien había llegado a protegerla a ella. Un día, una mujer con ojos duros y manos de ama de casa bien casada se acercó, observó la fila de niños y dijo en voz alta: «¿No se dan cuenta que esto es peligroso? Que están enseñando a no esforzarse, a recibir sin merecer». Lucía se levantó despacio, con la serenidad de quien ya no responde al veneno, y dijo: «Aquí nadie pide sin dar. Ellos dan sus historias, sus pasos, su confianza, y eso vale más que oro». La mujer se fue sin decir nada más, y esa tarde, uno de los niños le dejó a Mateo un dibujo. 2 figuras rodeadas de pan, con el sol arriba y la palabra familia escrita torpemente. Mateo lo guardó bajo su camiseta como si fuera una medalla, y Lucía supo que ese niño ya era maestro sin saberlo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer y la fila se dispersaba, un forastero llegó montado en un caballo pinto, su sombrero ocultando media cara, y preguntó si podía dejar trigo a cambio de un poco de pan, porque su hija estaba enferma y no tenían que comer. Mateo lo miró fijo y dijo: «No hace falta cambiar nada. Si tienes hambre, es tuyo, pero si mañana vuelves, trae a tu hija. Aquí siempre hay para una más». El hombre aceptó con un leve gesto y se marchó. Y Lucía lo miró desaparecer entre el polvo, pensando que tal vez ese niño, ese mismo que una vez le ofreció pan cuando ella sangraba, había nacido para hacer que el mundo,
aunque sea una esquina a la vez, recordara cómo se ve la bondad cuando no se esconde. El día que Mateo cumplió 11 años, no hubo fiesta ni regalos envueltos, pero sí pan caliente, risas sinceras y una fila de niños más larga de lo habitual, cada uno con algo entre las manos, una flor, una piedra pulida, una hoja doblada con dibujos, pequeños tributos para el niño que los recibía como si fueran coronas. Lucía horneó desde antes del alba, con la emoción contenida de quien prepara no solo alimento, sino ofrenda. Y mientras lo veía organizar a los más pequeños, dar instrucciones, compartir sin esperar, comprendió que no estaba criando un niño, sino sembrando un legado. Ese día, sin avisar, llegó al lugar una mujer con sombrero de ala ancha, porte firme y cuaderno en mano, diciendo ser reportera de un diario del sur que había escuchado sobre el panadero sin zapatos, que alimentaba con más que pan. Lucía se tensó al principio, temiendo que esa atención rompiera lo que habían construido con tanto cuidado. Pero Mateo, con la serenidad de quien nunca ha fingido, la invitó a sentarse, le ofreció pan y le dijo: «No escribas sobre mí, escribe sobre ellos». Señaló a los niños, a las madres solas, a los abuelos que llegaban con bastones, y la mujer, sorprendida, simplemente asintió y guardó su cuaderno sin escribir una línea más. Ese mismo atardecer, el forastero del caballo pinto regresó, esta vez caminando junto a una niña pálida de ojos grandes, su hija, con las manos temblorosas por el hambre. Mateo le dio pan sin preguntar nada, y la sentó entre los demás como si ya fuera parte de algo mayor. Y ella, después del primer bocado, sonrió por primera vez en días. Eso lo dijo su padre, con voz entrecortada y la mirada húmeda. Cuando cayó la noche y las últimas brasas se apagaban, Lucía y Mateo se sentaron uno junto al otro, los pies descalzos tocando la tierra tibia, y él le preguntó: «¿Crees que esto dure?» Y ella, sin mirar al cielo ni al fuego, respondió: «Si un solo pan pudo cambiar mi vida, imagina lo que harán todos los que tú has dado». Y entonces él la abrazó, no como un niño que necesita protección, sino como alguien que la ofrece. Y Lucía supo que todo el dolor que había vivido, todos los golpes, todas las ausencias, habían sido el horno silencioso donde se coció la mujer que ahora era, firme, entera, con nombre y propósito. Y así, bajo ese cielo sin testigos, entendió que hay panes que no se olvidan, porque no alimentan el cuerpo, sino la historia.